El miércoles 19 de junio, los bloques del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y las bancadas de izquierda, Partido Obrero y Partido Socialista de los Trabajadores, convocaron a una sesión especial para tratar el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Se necesitaban 129 legisladores para dar quórum, solamente estuvieron presentes 68. Si bien la sesión fracasó, hubo espacio para las exposiciones. Parte de esto lo compartimos en este resumen. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial y para realizar manifestaciones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado Agustín Rossi. Gracias, señor presidente. Nuestro bloque ha convocado esta sesión especial, porque, como ya lo habíamos manifestado en diferentes oportunidades, creemos que claramente el Congreso de la Nación tiene que intervenir en este acuerdo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos dicho en otras oportunidades, la Constitución Nacional es clara en cuanto le da atribuciones a este Congreso de la Nación para pronunciarse sobre los empréstitos que pueda tomar nuestro país. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es un préstamo cualquiera. No estamos hablando ni de la tasa de interés, ni del monto, ni de la cantidad de meses en el cual se va a devolver, ni tampoco en la forma en que se va a entregar a la Argentina. Lo que estamos hablando y lo que el gobierno claramente no quiere discutir y no quiere analizar y no quiere que se sepa son las condicionalidades y los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional para otorgarle este crédito a la República Argentina. Y nosotros creemos que esas condicionalidades hacen que claramente este crédito no se deje de ser un crédito ordinario y necesite de la aprobación parlamentaria para concretarse. El gobierno ha venido escapando y escudándose de este debate y de esta discusión. El gobierno no entiende que sea necesario que esto se discuta en el Congreso. Y la verdad es que al mismo tiempo el gobierno le ha dicho a todos los argentinos que esto es beneficioso para el país, que en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario es una muestra de credibilidad que tiene el gobierno para con el mundo. Entonces, si es tan beneficioso para todos los argentinos, ¿por qué no discutirlo en el Congreso de la Nación con los representantes del pueblo de cara al conjunto de la sociedad? La verdad, señor presidente, que todos los que estamos acá, el gobierno también sabe que esto no es beneficioso para los argentinos, menos para los sectores populares. La semana pasada uno veía al presidente festejar el acuerdo. Yo decía que hay que buscar en la historia argentina una foto tan obscena. ¿Qué festejaba el presidente? Los nuevos despidos, los cierres de empresas, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la baja de las jubilaciones y pensiones, el despido en el sector público, la baja de los salarios en los sectores públicos. Eso estaba festejando. No hay motivo, señor presidente, para que los argentinos nos sentamos que este camino que obtiene, este rumbo que decidió el presidente para la economía argentina nos lleve a un lugar mejor que el que estamos. La Argentina llegó a una crisis económica producto del endeudamiento. La madre de todos los males fue aquel mal acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional, señor presidente, que orgullosamente este bloque no votó. Perdón, con los fondos buitres. Ese acuerdo con los fondos buitres, mal hecho, a las apuradas, oneroso para los argentinos, terminó habilitando una toma de deuda desmesurada que generó la crisis que finalmente lleva al gobierno a ir al Fondo Monetario Internacional. Tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, creo que, como se ha dicho acá, el acuerdo o este pacto
de coloniaje entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional es completamente perjudicial para las mayorías populares y ya se están sintiendo los primeros efectos de este acuerdo con la devaluación que se ha acelerado en estas últimas semanas y que empieza a cumplir uno de los objetivos de este acuerdo, que es bajar el salario de la clase trabajadora en la Argentina. Por eso ya muchos estiman que la inflación va a ser superior al 30-32%, algunos inclusive dicen que puede llegar al 40%, mientras las paritarias siguen siendo del 15% en cuotas. Algunos dicen que el gobierno estaría dispuesto a aceptar que en algunos sectores se aumente un 5 o 6% más. O sea, claramente acá hay un objetivo que es que pierdan los trabajadores. Es la posibilidad y seguramente el achicamiento del déficit fiscal implicará mayor ajuste a los trabajadores estatales con despidos, con caída del salario, meterle la mano en el bolsillo otra vez a los jubilados. Bueno, son algunas de las consecuencias de lo que nosotros denominamos un nuevo saqueo histórico que pretende hacer la clase capitalista y el imperialismo en nuestro país. Por eso, y porque la memoria reciente en muchos sectores populares está todavía muy presente, lo que sucedió en la crisis de 2001-2002, hay un rechazo masivo. Alrededor del 80% de la población se opone a este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Nadie cree lo que dice Mauricio Macri de que este es el Fondo Monetario bueno, que ya no es malo como antes, y todas esas mentiras a las que nos tiene acostumbrado este gobierno. Claramente el pueblo trabajador lo rechaza. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esta sesión es una expresión en minoría? Y claramente quienes se dicen opositores y podrían dar quórum en esta sesión, porque lo vimos en otras sesiones como la de las tarifas, donde vinieron bloques del peronismo como Argentina Federal o el masismo, que hoy no están acá. Votaron muchísimas de las leyes, hay razones claramente, votaron muchísimas de las leyes de ajuste contra el pueblo trabajador que necesitó el gobierno de Mauricio Macri, tanto aquí en diputados como en el Senado. Votaron esas leyes y fueron cómplices del ajuste del gobierno. Y ahora, yo recuerdo el otro día, cuando en esta sesión propusimos el rechazo al acuerdo del Fondo Monetario, una diputada me contestó diciendo, no, bueno, diputado, espere porque necesitamos la confirmación. Fue solamente una llamada telefónica entre el presidente y Christine Lagarde del Fondo Monetario, entonces queremos la confirmación. Ahora nos dicen que en realidad necesitan que vengan los ministros a explicar de qué se trata el acuerdo. Pero sí, está clarísimo de lo que se trata el acuerdo. Está clarísimo, por eso hay un rechazo masivo. Y nosotros queríamos discutir en este recinto, en esta sesión, queríamos discutir un proyecto que aquí trajimos, que es un proyecto que plantea la necesidad de una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida, si quiere o no este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Tiene la palabra la diputada Silvia Ornes. Empezamos con los distintos bloques. Tiene 5 minutos, diputada. Vamos a iniciarla. La verdad, presidente, que con un tema tan importante como el que tenemos hoy, que allá en el tablero diga expresión en minoría es una vergüenza para esta Cámara, es una vergüenza para el Congreso de la Nación Argentina. No estamos hablando de cuestiones estéticas ni formales, estamos hablando de que se está contrayendo un empréstito con el Fondo Monetario Internacional que es perjudicial para el pueblo argentino. Pero no es perjudicial porque sean las consecuencias no queridas, como se ha dicho otras veces, sino que está pergeñado para empeorar las condiciones relativas que aún tenemos los argentinos
para facilitarle las condiciones de apropiación de los recursos a los grupos económicos concentrados. Está hecho para eso. Es un préstamo para hundirnos aún más y para bajar la barrera de protección de derechos que hemos construido los argentinos a lo largo de décadas y de grandes luchas, para bajar los derechos laborales, para bajar los derechos previsionales. Para eso está hecho. Y esto trae como consecuencia, como ya se ha dicho, un ajuste brutal sobre el salario, sobre los ingresos de los trabajadores y además el achique de las políticas públicas. Acá el Fondo Monetario viene a recortar los derechos educativos, a recortar los derechos en salud, a recortar los derechos de las provincias. Este préstamo, presidente, no es para crecer, es solamente para que podamos seguir siendo buenos pagadores y para que la deuda siga siendo el principal recurso que hace funcionar la economía. No es para generar recursos y riqueza para poder salir adelante. Esto quiero dejarlo muy en claro, porque si fuera así, todos los argentinos estaríamos apostando a este crecimiento posible. No es para eso, no tiene en ningún momento ninguna propuesta de desarrollo industrial, de crecimiento de las exportaciones, no es para nuestro desarrollo, es simplemente para que seamos un país buen pagador. Y estamos en desacuerdo absoluto, presidente. Además, decimos que no se corresponde con el presupuesto votado. Y no es algo menor. Mire, hace poquitos días el presidente Macri vetó una ley que tenía consenso en ambas cámaras y en el pueblo argentino, y el argumento que dio es que la reducción tarifaria no se correspondía con el presupuesto votado. Acá no hemos votado los 50.000 millones por los cuales nos vamos a endeudar. Por lo tanto, tampoco corresponde a esta Cámara darle un aval a este endeudamiento. Además, presidente, estamos esperando, es una espera larga, como estas salas de espera de los hospitales. Estamos esperando que se reanude el cuarto intermedio de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, cuyo presidente, el senador Mayans, dijo en la última reunión que debería pasar por esa comisión las condiciones, la forma, las metas que se van a establecer en el acuerdo con el fondo. Sin embargo, no pasó. Hasta aquí llegamos con Otro Poder, este recorrido por la actividad parlamentaria de nuestra provincia y nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana.